Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta transmisión especial que estamos haciendo para poder enseñar la palabra de Dios más profundamente. Conoce profundamente la Biblia. Es el tema de estos espacios que estamos tomando para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir más profundamente cómo comprender la Biblia, elementos importantes, aspectos importantes que nos van a ayudar a poder crecer en el estudio de la palabra de Dios y así en nuestra relación con Dios. Por supuesto, esto nos va a permitir poder enseñar a otras personas, esto nos va a poder permitir encontrar más sabor, más disfrute cuando leemos la Biblia, cuando nos damos cuenta que hay tesoros preciosos de Dios reservados para nosotros ahí en la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, dispongan su corazón, prepárense para que podamos tomar este tiempo de estudio. Esta es la quinta lección, llevamos 4 lecciones, cada lección es un promedio de 1 hora, donde estamos vertiendo elementos, herramientas que nos van a permitir disfrutar más la palabra del Señor. Yo agradezco a los que ya se están conectando, muchas gracias a los que comparten, a los que reaccionan, muchas gracias. Esto nos permite poder alcanzar más personas con esta profundidad de la palabra del Señor. Este es un espacio para aquellas personas que tienen sed de Dios, que quieren aprender más de Él. Este es un espacio para aquellos líderes que ya están sirviendo en una congregación. Este es un espacio para aquellas personas que quieren aprender a compartir la palabra de Dios y necesitan herramientas y elementos para poder hacerlo de mejor manera. Si tú eres líder en tu iglesia, si tú tienes el deseo en tu corazón de compartir la palabra de Dios o simplemente de aconsejar a alguien, este es el espacio para ti. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, ya hemos estudiado en lecciones anteriores Génesis, ya hemos estudiado todo el libro, hemos dado una introducción a algunas traducciones bíblicas. Estamos ahora entrando a la parte de Éxodo para terminar y poder entrar al libro de Levítico. Así que imagínate, son más de 4 horas de estudio, seguramente te va a bendecir y va a darte herramientas muy útiles. Vamos por la 5ª hora de estudio. Hoy vamos a estudiar el libro de Éxodo. Así que prepárate, por favor, ten a la mano algo para apuntar. Y bueno, si no comprendes alguna cosa, puedes hacer dos acciones rápidamente. Número 1, escribir tu pregunta aquí en los comentarios, aquí en la parte de abajo. Puedes escribir tu pregunta y si es sobre el tema que estamos tratando, te la voy a contestar en el momento. Si no fuera así, entonces vamos a programarla para el tiempo que toque el libro de la Biblia que vayamos a estudiar. Así que te animo a que nos hagas tus preguntas. Te animo también a que si alguna cosa no la comprendes de algún libro pasado o alguna expresión que estoy utilizando, te invito a que veas los videos anteriores. Hay una lista de reproducción aquí en la página de Facebook, Betel San Luis Potosí. Le pones donde dice videos y ahí vas a encontrar la lista de reproducción con todas las clases anteriores que hemos dado. Dicho lo anterior, vamos a iniciar entonces con nuestro tiempo de clase el día de hoy. Estábamos estudiando el libro de Éxodo y hablábamos al respecto de cómo el pueblo de Dios fue llevado a la orilla del mar, cómo a veces Dios nos permite llegar en nuestra vida a circunstancias difíciles, quizá, circunstancias o a procesos complicados. No porque Dios nos quiera abandonar, no porque Dios nos quiera castigar. En muchas ocasiones Dios quiere impulsar nuestra fe, Dios quiere ayudarnos a crecer, Dios quiere ayudarnos a ser mejores. Y esto es lo que Dios hace con el pueblo de Israel cuando, ustedes recuerdan, los lleva a la orilla del Mar Rojo. De un lado y del otro están las montañas, hay solo un camino por donde entrar y salir y está el mar. Llega el pueblo enemigo, platicaba con esto, cerré de hecho la lección anterior, y cómo el pueblo de Israel se encontró en la orilla del mar, se encontró en una situación complicada, pero todo tenía un proceso y un orden de parte de Dios. La Biblia nos enseña que había una intención de parte de Dios muy específica. La intención de parte de Dios es explicada más adelante, cuando Dios le dice el pueblo le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo no te envié por ese lugar donde quizá para muchos era más fácil, porque había pueblos enemigos ahí y les iban a hacer la guerra y no estaban preparados para enfrentarse, para esa guerra. Así que Dios los libra de esa circunstancia y los lleva a una que parecería peor, los pone frente al mar.
pero Él dice, yo los libré de ahí. Era mi intención librarles, mostrarles mi poder y ayudarles. Él los pudo haber librado también de los otros pueblos enemigos, pero el propósito de Dios era más profundo. Cuando ellos ven esto, no solamente es la victoria de parte de Dios, no solamente se ponen contentos, sino que los pueblos enemigos reciben una anunciación. El pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Israel, había hecho un milagro tan grande y tan profundo que el resto de los pueblos ahora podían ver quién era el Dios de ellos. Esto es importante que lo podamos comprender. Cuando Dios nos permite entrar a un proceso diferente, a un proceso complicado, no solamente es también para ayudarnos a crecer, pero Dios permite que haya la oportunidad de que otras personas puedan conocer a nuestro Dios, puedan saber el tamaño de nuestro Dios, puedan saber que estamos seguros y protegidos por el Rey de Reyes. O sea, Dios anuncia, ellos son míos y yo los respaldo, yo los defiendo, yo estoy con ellos. Esta es una anunciación muy importante que no debemos pasar desapercibido en todo lo que enfrentemos. El hecho de que alguien sepa que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros y que sea evidente, que haya anuncios de que Dios está con nosotros, también nos hace tener una mayor seguridad y sobre todo que la gente sepa quién nos está respaldando. Hoy por hoy todavía Dios sigue haciendo milagros. Todavía Dios sigue mostrándose de una manera especial. Dios permite fortalecer nuestra fe, pero además anuncia quién es Él. Lo que es relevante en cuanto a los milagros, esto es importante, no es cómo suceden. Esto es lo que se nos demuestra aquí. El pueblo de Israel estaba quizás asombrado y los otros de cómo sucedió. Pero lo que Dios quería mostrar es que en el tiempo perfecto de Dios las cosas suceden. Más adelante encontramos en la Biblia que todo tiene su tiempo. Pero Dios lo demuestra de esta manera. Dios tiene un proceso. No era el tiempo de que Israel se enfrentara a otros pueblos todavía. Era el tiempo de que ellos dependieran de los milagros de Dios aún. Dios lo demuestra durante ese proceso en el desierto donde nadie los ataca, donde ellos pasan un proceso en el desierto y Dios los respalda. Dios les da maná, Dios les da agua, Dios les da carne, Dios les da la ropa que ellos tenían, no se gastó. Es decir, Dios proveyó todo en su tiempo perfecto. Ellos solamente tenían que depender de Dios y creer en Él. Pero llega un momento donde Dios dice, ahora sí. Y Dios les permite que sea quitado, ahora sí, el maná, y les permite que ellos empiecen a trabajar, que ellos empiecen a cultivar, que ellos empiecen a conquistar. Entonces sí, son tiempos diferentes. Todo tiene su tiempo. Por eso debemos de entender que lo relevante no es cómo sucede un milagro, sino el tiempo en que sucede. Dios nos está mostrando cosas diferentes en cada momento. Por eso María danza con todo el pueblo y eso marca un antes y después con el pueblo de Israel. Sin embargo, esto es muy importante que lo tengamos bien en claro. No debemos fijarnos en cómo sucedió el milagro, en el tiempo que sucedió es lo correcto y el mensaje que Dios nos quiere dar. Recuerda que esto es lo que platicábamos cuando hablábamos de las obras de revelación, ¿te acuerdas? Y de la palabra de revelación. La obra de revelación no es nada si nosotros no entendemos el propósito por el cual Dios permitió ese milagro. María conduce a todo el pueblo a alabar a Dios porque acaban de cruzar el Mar Rojo, está feliz, está contenta y los invita a todos a ser un pueblo agradecido. Pero se les olvida. Cada vez que enfrentaban una nueva situación difícil, reclamaban, se enojaban, le preguntaban a Dios, le preguntaban a Moisés, ni siquiera a Dios, perdón. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir? ¿Por qué Dios nos trajo aquí a morir? No eran un pueblo agradecido. No recordaban las maravillas que Dios había hecho con ellos, sino reclamaban de nuevo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy en claro. Tenemos que aprender a ser personas agradecidas, que no nos olvidemos de quién es Dios, que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho con nosotros y que entendamos que habrá ocasiones en que Dios va a obrar y ocasiones en que Dios no va a obrar. Hubo ocasiones en que Dios les dio la victoria, como en este caso, contra los egipcios y ellos no tuvieron que hacer nada. Pero llega un tiempo donde el obrar de Dios es distinto. Y ahora Dios espera de nosotros más acción. Dios espera madurez. Dios espera fe, a pesar de que Dios no haga lo que nosotros esperamos que haga. En esta ocasión, ustedes recuerdan, Dios permite que el pueblo pase y Él los defiende, de tal manera que ellos no tienen que tocar para nada al pueblo enemigo. Pero en ocasiones futuras, como vemos cuando sucede en el libro de Josué, Dios lo que hace es que les permite luchar y les permite que el día se alargue, les da
las circunstancias, les da los recursos para que ellos venzan. Tenemos que aprender a distinguir estos dos elementos. Cuando Dios nos permite y nos dice, detente, confía, espera en mí, y cuando Dios nos dice, marcha, enfréntate, haz lo que tienes que hacer. Hay diferencias en estos dos elementos y esto lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. Cuando ellos llegan al Sinaí después de este evento y acampan, ellos solo sabían que habían sido esclavos, era lo que tenían, acababan de ser liberados. Entonces solamente pues tenían gratitud porque Dios los había liberado. Ahora Dios demuestra su poder y hace un pacto con ellos, de lo que hablábamos también la lección pasada, como Él teológicamente se dice que se casa con ellos. Eso está en Éxodo 19:5. El pacto hecho con Abraham lo confirma con Isaac, con Jacob, se lo transfiere a Judá y ahora el pacto llega hasta este momento cuando Él les da una ley, un contrato pues. Les dice, esto es lo que ustedes van a hacer para que les vaya bien. Háganlo y yo les bendeciré y serán bendecidos en todo lo que hagan, pero obedezcan. Este es el pacto, el contrato que Dios hace con ellos. Así que Dios se presenta con el pueblo y Hebreos capítulo 12 dice que las rodillas de Moisés pegaban una con la otra. Nos habla de que Moisés tenía un temor impresionante porque ahora Dios se estaba mostrando. Y dice la Biblia que el monte humeaba, que la tierra temblaba, que había truenos, relámpagos, que había una nube muy grande sobre el monte y todos tenían miedo. ¿Y qué creen? Que mandan a Moisés. Ya a la hora de enfrentarse a la gloria de Dios, se dan cuenta que Dios es mucho más de lo que ellos esperaban y no se atreven a enfrentarse. Así que Moisés sube y sube porque no tenía otra opción. Él era el líder. Así que tenía miedo, eso es claro en las escrituras, pero se enfrenta. Ahora, Éxodo 19:5 nos muestra que Dios se manifestó y el pueblo supo quién era Dios, por los milagros, pero también por lo que Él estaba haciendo. Esto es importante. Dios no les dio un nombre aún. Hasta este momento de la escritura, todavía no se encuentra que Dios les haya dicho, me van a llamar así, me van a llamar de esta manera. Ahí lo más que Dios había hecho era el gran yo soy. Y ya explicamos en la lección pasada a qué se refería con esto. Pero esto es importante porque Dios, a través de su obrar, a través de sus manifestaciones, les estaba dejando ver quién era Él. Sin embargo, tenemos que tener en claro esto. El pueblo de Israel perdía su fe continuamente porque tenían puesta su esperanza en lo que Dios estaba haciendo para ellos. Así que cuando Dios no hacía, o para ellos en su punto de vista se tardaba en hacer lo que ellos esperaban, perdían su fe. Si tú quieres ser una persona de fe realmente, tienes que aprender a confiar en Dios, en su voluntad, en su proceder. No en que va a cumplir exactamente lo que tú has planeado como tú lo has planeado. Porque Dios no es así. Dios no cumplirá nuestros caprichos cada vez que nosotros queramos. Podemos perder la fe cuando Dios no obra, pero en realidad es que Dios no obra como uno piensa. El obrar de Dios es diferente al obrar de nosotros. Y esto tiene que estar muy claro. En todo el libro de Éxodo nosotros vamos a ver cómo el pueblo esperaba una cosa distinta de Dios y Dios les estaba respondiendo de una manera diferente. ¿Quién iba a esperar que Dios los llevara al desierto? Ellos estaban esperando la tierra prometida ya. Y Dios dice, aún no. Tienen que pasar, escucha esto, por un proceso de fe, donde aprendan a creer, donde aprendan a confiar, donde su relación conmigo se fortalezca. Entonces, cuando ya han aprendido a vivir agradecidos, esto es importante, cuando ya han aprendido a vivir de mi mano, cuando ya han aprendido a obedecer, entonces les doy la bendición, porque esto suele suceder en muchas ocasiones. En muchas ocasiones hay gente que viene a Dios esperando que Dios los bendiga y cuando Dios ya los ha bendecido, se olvidan de Dios. Se olvidan de quién es Él, se olvidan de su poder. Dejan de buscarlo, dejan de procurarlo, porque Dios ya les dio lo que ellos esperaban. Y entonces ya no es necesario para muchos venir a Dios porque la bendición ya la han tenido. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de la vida y de nuestra historia personal. Que no seamos como ese pueblo que cuando Dios les daba lo que ellos pretendían, eran un pueblo súper agradecido, eran un pueblo que estaban contentos, eran un pueblo que hacían todo lo que Dios les pedía, entre comillas, porque se olvidaban de Dios, se olvidaban de todas las obras que Él había hecho por ellos. Así que tenemos que aprender a ser un pueblo obediente en el desierto, para que cuando llegue la bendición no nos distraigamos. Cuando llegue la bendición no digamos, me olvidé de quién era Dios. No tengo nada que agradecer y simplemente pasemos por alto
su poder, su amor y su misericordia para con nosotros. Dios elige al pueblo, Dios lo libera, les pide una vida de fe. Esto es importante porque aquí es donde Dios les da la ley, lo que decíamos, los 10 mandamientos, y se da un sinnúmero de reglamentos que es lo que sigue en el libro de Levítico, que es lo que vamos a estudiar también el día de hoy. La vida cristiana, tenemos que comprender, no termina en los actos de liberación para con nosotros. Mucha gente se confunde cuando Dios les ayuda en su matrimonio. Dicen, bueno, ya aquí terminó. Yo voy a la iglesia y no tengo más que hacer. No tengo que esforzarme por Dios, no tengo que obedecer, no tengo que buscar. Y nos olvidamos de tener una vida de intimidad con Dios. No termina con la liberación la vida con Dios. Es el inicio de una nueva vida. Lo que María hace con el pueblo que los dirige a adorar a Dios es una parte muy importante, la gratitud por la liberación. Pero ahí no termina la vida cristiana. La vida cristiana debe prolongarse a un proceso de búsqueda, de una relación con Dios, de una santidad y de una vida de crecimiento en Dios. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos creer en Dios. Si nos olvidamos, entonces, de buscar la santidad, vivir como un pueblo diferente, como un pueblo apartado para Dios, como un pueblo que está dando lo mejor de sí para Dios en una vida de continuo crecimiento, de continua obediencia, entonces nos distraemos y no vivimos la verdadera vida cristiana. Dios nos elige, nos libera, pero la vida no puede estar todo el tiempo en liberación tras liberación tras liberación. Tiene que llegar el momento de madurez. Dios no es un sirviente. La vida cristiana se completa en una vida santa, que se refiere en hacer lo correcto. Y esto es lo que Dios enseña a Israel a través de la ley. Les enseña la vida de fe por medio de la ley. Si tú tienes fe realmente en mí, si tú crees realmente en mí, la prueba está en que obedeces lo que Dios enseña. Por eso Jesús, muchos años después, más adelante dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La prueba de su amistad conmigo es hacer lo que yo les mando, es que confíen en mí, es que crean en mí. Si no es así, entonces, pues no estamos realmente creyendo en Dios y obedeciendo a Dios. Tenemos que entender esta parte tan importante. ¿Qué es lo que sigue? Muy bien. El pueblo no sabe lo que es la santidad y ahora van a aprenderlo. Permítame un minuto, por favor, y en un momento continuamos. Un momento, por favor. Una disculpa, estamos de vuelta. Muy bien. El pueblo no sabe lo que es la santidad. Recordemos que hablamos de un proceso progresivo donde ellos van aprendiendo quién es Dios. Esto lo dijimos en las primeras lecciones. Ahora, ya que ellos están en este proceso progresivo, tienen que aprender cómo es este nuevo comportamiento que se espera de ellos, esta nueva vida de cambios. Porque si ellos siguieran viviendo de la misma manera, seguirían viviendo con una mentalidad de esclavos. Seguirían viviendo como todos los demás pueblos. Seguirían siendo un pueblo que poco a poco se iría desviando hasta que se autodestruiría a ellos mismos. Necesitaban lineamientos que les ayudaran a entender cómo podían tener una mejor vida. Así que por eso Dios les da la ley. En esta ley Dios les enseña o les acerca lo que es la santidad. Santidad, recordemos que significa apartar, es algo apartado. Yo aparto un cargador de celular para cargar mi celular. No lo voy a usar para cargar la computadora, no me va a servir además. Lo voy a usar para cargar mi celular y lo he apartado para esto. Esto es santidad. Dios aparta al pueblo de Israel para Él. Lo aparta para que vivan para Él de una manera diferente, de una manera santa, de una manera justa, de una manera pura, de una mejor manera. Es decir, Dios los quiere llevar a un nivel, a un estilo de vida mayor, mejor que el del resto de los pueblos, para que los pueblos que están alrededor tengan el deseo también de una mejor vida y entonces busquen a Dios de la misma manera. Era el propósito de Dios, ahora lo entendemos. El propósito es extender su salvación a todos los pueblos. Esta es la verdadera libertad.
La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, porque me voy a terminar destruyendo. Y la libertad no nos destruye. La verdadera libertad nos construye, porque la libertad es algo bueno. Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, es hacer lo correcto. Tengo la libertad para hacer lo correcto y lo hago porque sé que es lo que me conviene, porque sé que es lo mejor. Mucha gente dice que vive en libertad, pero en realidad están siendo esclavos de sus propias debilidades, de sus propias pasiones. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. No tenían verdadera libertad, tenían una mentalidad de esclavitud, de un pueblo que no se entendía a sí mismo como un pueblo de Dios, un pueblo que tenía que vivir en excelencia, no porque no había otra opción, sino porque era la mejor opción y estaban libres para poder vivir así. Así que Dios, como es un Dios santo, Dios busca un pueblo santo a quien entregar una tierra santa y una bendición mucho mayor. Esto es lo que Dios esperaba y esto es lo que Dios espera aún hoy. Por eso Dios les da la ley. La ley les ayuda a mantener una identidad. Por eso podemos decir que la religión judía es una religión revelada. Dios les revela esta ley para que ellos entiendan cómo tener una identidad. Sin embargo, el único problema de la religión judía es que se quedaron en esa parte y no entendieron el resto de la revelación, que es Jesús. Ya hablaremos de eso más adelante. La ley judía está dividida en tres partes. Todo el Pentateuco, que ustedes ya lo saben, lo hemos platicado. Esta es la ley para ellos que ellos llaman la Torá. Número uno, la parte social, que Jesús la cumplió totalmente. Número dos, la parte religiosa, que Jesús también la cumplió totalmente. Nadie la había podido cumplir, de hecho. Desde ese momento hasta el tiempo de Jesús, eran imperfectos todavía. Los especialistas, los que estudiaban, los fariseos, la ley, y trataban de cumplirla a la perfección, sacaron incluso muchísimas interpretaciones y aún así no podían alcanzar a cumplirla toda. Pero la parte ética, que es la tercera parte de la ley, hay principios, Jesús la cumple toda, pero Jesús recomienda principios que se deben perpetuar. Es de ahí donde nosotros entendemos lo que se debe perpetuar y lo que no. Hoy en día nosotros ya no hacemos sacrificios. Ya cuando entremos al Levítico, que vamos a empezar en un momento más, vamos a ver cómo todo esto era una representación de lo que sería Jesús, de lo que vendría. Era una manera de reforzar y de ayudar a entender más adelante cuando Jesús viniera. Es que Jesús iba a cumplir todo esto. De esto se trataba, tenía un propósito. Pero no era que esas cosas tenían que mantenerse hasta estos tiempos. Por eso no lo mantenemos. Pero en la parte ética, Jesús recomienda que hay cosas que sí se deben mantener. Y él resume todo esto cuando le responde a un especialista en ley y le dice, lo más importante es amar y respetar. Punto. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas, dice Jesús. Ahí se resume todo. Ya explicaremos también más adelante esta parte. Ahora, otra cosa que se les entrega en el Sinaí es el tabernáculo. El tabernáculo era esa tienda de reunión, era una tienda de campaña donde ellos iban a ir, reunirse, donde había elementos que hablaban también acerca del sacrificio de Jesús. Tenían los panes, tenían de la proposición, tenían la mesa, tenían el lavacro, que era un lugar donde estaban aseándose continuamente, tenían el lugar donde ellos hacían el altar de los sacrificios, tenían el candelabro, diferentes elementos que ya en su momento vamos a explicarlos y cómo estos elementos les hacían conectar con Dios. En pocas palabras, el tabernáculo les enseñaba cómo relacionarse con Dios de una manera más profunda. Les enseña que Dios no es cualquier Dios y que no cualquiera puede entrar. La característica principal de los hijos de Dios es que después de un encuentro con Dios ya no soy igual. Por eso, una vez que Dios los había salvado, ahora tenían que cambiar en su manera de vivir, en su manera de mirar a Dios, en su manera de creer a Dios, en su manera de obedecer. Tenía que ser una obediencia completa. Así que hay varios elementos que yo creo en la próxima clase voy a profundizar acerca del templo para que podamos comprenderlo un poco más, los elementos que hay en el templo. Así que te invito a que te conectes en la siguiente clase, que será el viernes a las 8:30 de la noche, y vamos a hablar sobre el templo. Ahora quiero terminar de hablar un poquito acerca de este tema para entrar a la parte del Levítico. Y la próxima clase vamos a hablar acerca de elementos del templo, que te van a ayudar a comprender también un poco más esta parte de las escrituras. Éxodo cierra la historia hablando sobre cómo los israelitas fueron un pueblo que cuando el Señor
les reveló el tabernáculo, se dieron todo. Dios les dijo qué elementos tenían que ellos tener para construir el tabernáculo. Y la Biblia dice que ellos dieron tanto que Moisés tuvo que decirles, ya no den más, ya están dando demasiado. Mira qué importante. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos liberta, tenemos que aprender a vaciarnos completamente. Todo. No estoy hablando de economía solamente. Es una parte importante. Ellos entendieron que todo pertenecía a Dios y por eso se dieron. Pero este es un elemento solamente. Hay gente que piensa que dando dinero van a conquistar a Dios, pero Dios es el dueño del dinero. O sea, este no es el punto. No es que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a dar todo lo que tú esperes. No nos equivoquemos. Es una parte de la bendición. El dar es una bendición para nosotros, porque le damos a Dios lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha dado. Pero la otra parte, que es la parte que complementa, es la parte del amor a Dios. Es decir, yo voy a obedecer a Dios porque quiero hacerlo, porque encuentro disfrute en hacerlo, porque quiero aprender a vivir mejor con Él, porque quiero aprender a profundizar mi relación con Él, porque es un disfrute, un deleite estar con Dios. Entonces, esta es una parte esencial. Yo amo a Dios y por eso obedezco, por eso profundizo. Y si aún no lo amo, entonces trabajo en eso. Trabajo en aprender a amarlo, en aprender a descubrir quién es Él, en buscarlo profundamente, en darme tiempo con Él, en demostrarle que me importa. Y el siguiente elemento es la obediencia. Yo lo amo, yo lo obedezco. Esto traduce fe. Si yo amo a Dios y lo obedezco, entonces estoy diciendo que sí creo realmente en Él. No porque me dé lo que yo quiera que me dé. No porque yo lo he hecho el dueño de mi vida. Esto traduce Señor. Señor quiere decir dueño. Yo lo he hecho el dueño de mi vida. No voy a hacer lo que yo quiera delante de Él, sino lo que Él me pide. Esto es parte de lo que había en el tabernáculo. Elementos importantes que el pueblo debía cumplir para demostrarle a Dios, estoy creyendo en ti, estoy confiando en ti, estoy dispuesto para ti. Así que el pueblo de Israel se vacía. Pero aunque están en este proceso, aunque se vacían económicamente, hay elementos que les faltan, como estos que decíamos, amor y obediencia. Si solo hay obediencia, pero no hay amor, es religión. Hacemos muchas cosas por Dios, pero no lo amamos de verdad. Por eso no hacemos todas las cosas. Si solo hay amor, pero no se traduce con obediencia, no hay un complemento real. Yo digo que amo a Dios, yo digo que creo en Dios, pero no estoy demostrándolo con mis acciones. Y nos convertimos una vez más en gente religiosa, en gente que se la pasa tratando de agradar a Dios, supuestamente, con oración, con lectura, con búsquedas espirituales, pero en su práctica no está obedeciendo. Y entonces la gente deja de creer en Dios. La gente nota que no hay honestidad, que no hay sinceridad, que no hay profundidad. Y dicen, para ser como estos, mejor no. ¿Te das cuenta? No estamos dando testimonio de ser un pueblo real, el pueblo real de Dios. Teníamos que cumplir estos tres elementos. Vaciarnos en nuestro amor por Dios, vaciarnos en nuestra obediencia real por Dios, vaciarnos en todas las áreas prácticas de nuestra vida, las áreas materiales. ¿Eso qué significa? Significa que yo comprendo que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que vivo, lo debo a Dios. Yo cuido mi cuerpo por amor a Dios. Yo cuido mi economía por amor a Dios. Yo administro sabiamente por amor a Dios. Yo administro a mi familia sabiamente por amor a Dios. Todo está acomodándose en mi vida por amor a Dios. Porque tengo identidad de un pueblo diferente como hijos de Dios. Qué diferente, qué profundo y qué real es esta enseñanza que Dios nos deja. Tres objetos o edificios señalan la presencia de Dios. Son el arca, que se les da ahí en Éxodo, el tabernáculo y el templo. Ya dijimos que más adelante voy a hablar de los elementos del tabernáculo en la siguiente clase. Voy a entrar solamente en estas tres partes y luego nos pasamos a lo demás. Arca, tabernáculo y templo. Con el paso de la historia ellos desaparecen. Ahora me voy a explicar por qué. Pero eran representaciones, por eso desaparecieron. Porque eran representaciones que tenían revelación de quién era Dios, del carácter de Dios, de la actitud de Dios. Eran símbolos nada más. No era que Dios habitaba en ellos, eran símbolos. Por ejemplo, el arca. El arca que iban a donde ellos estuvieran.
Dios les demuestra con el arca que Dios es santo. El arca estaba en el lugar más profundo del tabernáculo y cuando ellos tenían que moverse a algún lugar, ellos tenían que llevar el arca, los sacerdotes. Quienes llevaban la presencia de Dios, los seres humanos. Era una anunciación de que así sería. Usted y yo hoy somos los que llevamos la presencia de Dios. En aquel entonces, ellos la llevaban sobre los hombros y Dios los acompañaba. Dios iba con ellos a donde ellos iban. Ellos entendían, la importancia de que el arca del pacto fuera llevada a cualquier lugar donde ellos esperaban bendición. Así que ellos aprendieron a llevar la presencia de Dios a todos lados. ¿Entiendes el mensaje que nos está dando hoy? Es importante que Dios vaya contigo en todo lugar donde tú estés. El segundo elemento es el tabernáculo, que era la tienda de reunión de la que hablaba hace un momento. Les invitaba a tener una vida de adoración y de sacrificio. Les cambió la vida en cuanto a la relación con Dios. Les enseñó cómo acercarse a Él. Lo importante que es este asunto de que si hay amor en una relación, hay amor sincero, hay amor real, tiene que haber sacrificio. Nosotros regularmente esperamos sacrificio de la otra persona. Y eso es lo que nosotros vemos como seres humanos. Honestamente es una actitud egoísta. Yo quiero que otra persona cambie, yo quiero que otra persona dé todo por mí, yo quiero que otra persona me ame, yo quiero que otra persona me demuestre lo que tiene para mí. Y Dios dice, un momento, relación es equiparable. Dios hizo un pacto consigo mismo. Tú recuerdas que ya lo hablamos también en lecciones anteriores. Y Él demostró que si fallábamos, Él iba a morir por nosotros. Fallara Él, que no fallaría, o falláramos nosotros, que era lo lógico, Él se iba a entregar por amor a ti y a mí. Ese fue el pacto que hizo con Él mismo. Porque Él sabía de nuestra debilidad, de nuestra humanidad. Y Él quiso entregarse totalmente. Por eso cuando fallamos nosotros, Él envía a Jesús. Y lo hace por amor. Si tú has fallado, tienes que reconocer que Dios es el primero que se sacrificó por ti. El pueblo de Israel cuando iba al tabernáculo llevaba ofrendas y se tenía que sacrificar, se desprendía de algo porque entendía que habían fallado. Y ellos pensaban que ellos estaban pagando por sus propios pecados, pero no era así. Dios demostró que esos sacrificios no eran suficientes, requerían el sacrificio de Dios mismo. Por eso Jesús vino después a morir por nosotros. Pero les estaba dando una enseñanza. El sacrificio es parte de una verdadera relación con Dios. Para que tú cambies, va a haber momentos en que te va a costar. Ayer una amiga platicaba con mi esposa y le decía, hicieron algo que me hirió, que me lastimó. ¿Qué hago? Haz sacrificio. El sacrificio de perdonar. El sacrificio de cambiar lo que tengas que cambiar para que no te vuelva a pasar. Pero sí, perdonar con total corazón dispuesto. ¿En serio? Es parte del sacrificio. El perdón, porque Jesús nos perdonó, porque Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, si tú quieres verdaderos cambios en tu vida, tienes que empezar tú, tienes que sacrificarte tú, tienes que empezar amando a Dios, obedeciendo a Dios. La obediencia es parte de esto, se traduce así, sacrificios también, para ser mejor, para cambiar. Esos son los que realmente honran a Dios. Cuando dice obediencia quiero y no sacrificios, quiero que me obedezcan y que los sacrificios que ustedes hagan sean los de cambio de vida, los de amor verdadero por mí. El último elemento es el templo. El templo les daba el mensaje de construir el mejor lugar para Dios donde Él pudiera permanecer. Esto ya se ve mucho más adelante cuando construyen el templo, pero era importante explicar estos tres elementos que representan la presencia de Dios. Cuando es construido el templo, ellos esperan que Dios habite ahí y no le construyen cualquier cosa. Dan lo mejor de lo mejor de lo mejor. De hecho, fue una de las maravillas del mundo. Porque era tan perfecto, tan hermoso, tan especial. Pero Dios nos recuerda, más adelante en su palabra, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en personas que se ocupan de construirse a sí mismas. Con la ayuda de Dios, obedeciendo su palabra, amando realmente a Dios, buscándolo con todo el corazón. Este es el asunto. Ahora ese nivel de perfección, de belleza, no tiene que encontrarse en edificios físicos, tiene que encontrarse en personas, en el carácter,
en el corazón de personas dispuestas a amar a Dios, en personas que trabajan en sí mismos. Por eso más adelante la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, porque ahora la presencia de Dios habita en nosotros y tenemos que ocuparnos entonces de darle el mejor lugar para Dios y que permanezca en nuestras vidas. No que cuando nos enojemos saquemos a Dios un momento para actuar como queremos. No que cuando estamos muy emocionados tomemos decisiones incorrectas, le digamos a Dios, ahorita no quiero que estés aquí en mi vida. Salte tantito, déjame tomar mis decisiones y luego regresas. Déjame hacer lo que yo quiera y luego regresas. No, este es un elemento muy importante también. Tenemos que entender que ahora nosotros somos los templos, el edificio. Somos tú y yo y tenemos que construirnos en amor, en humildad, en obediencia, en perdón, en muchos elementos que también vamos a ir estudiando poco a poco. No que seamos perfectos, pero cuando dependemos de Dios y permitimos que la presencia de Dios esté en nuestra vida, Él nos dará la fuerza para alcanzar ese crecimiento. Ese crecimiento que estamos necesitando. Como símbolos, estos tres de los que hablamos fueron malinterpretados después de un tiempo. El arca del pacto, los israelitas querían traerla para todos lados, pero ya no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y querían que Dios los bendijera a como diera lugar, solo porque eran el pueblo de Dios. Y decían, órale, aquí está el arca, bendícenos. Sin obediencia, entonces Dios les tuvo que demostrar que aunque el arca estuviera ahí, la presencia de Dios no estaba ahí. No era un objeto ni un amuleto. Dios les tuvo que demostrar más adelante cuando ellos en el tabernáculo traían tantos sacrificios que no funcionaban porque se les había hecho un hábito pedir perdón y seguir viviendo como vivían. Pedir perdón, traer un sacrificio y seguir haciendo las mismas cosas. Dios les tuvo que demostrar no es así. De hecho, Dios les dice, ya basta de sacrificios. Así no son las cosas. Mucho tiempo más adelante ellos se creían superiores y Dios les demuestra que aún el templo, que ellos pensaban que era lo que representaba, que estaban seguros en Dios, si ellos no vivían una vida correcta delante de Dios, sería destruido. Porque el templo de Dios no era el edificio, decíamos ya, de nuestra vida. Y tenemos que aprender a vivir honrando a Dios y amándolo de verdad. No porque sea una obligación, no porque si vivimos como unas personas nuevas en Dios, entonces tenemos que aprender a agradar a Dios, a desear a Dios, a amar a Dios y a entender que ahí está realmente nuestra vida. No en las cuestiones físicas, no en la bendición física, sino en la obediencia y en el amor completo a Dios. Por eso esas cosas tuvieron que ser quitadas, para demostrar que lo importante no eran esas figuras, era la presencia de Dios. Y aquí entramos al libro de Levítico. Levítico. En el libro de Levítico vamos a aprender dos verdades fundamentales. Número uno, el camino para llegar a Dios solo es posible a través del sacrificio. Es necesario. El cambio te va a costar. El crecimiento en tu vida te va a costar. Te va a costar tener que acostumbrarte a hacer cosas que no hacías antes, que no estabas acostumbrado, que no esperabas hacer a lo mejor. Cosas que quizá hoy te parezcan injustas. Digas, pero ¿por qué? Yo quisiera ser igual que antes. Pero eso te va a invitar. Y la única manera de andar y vivir con Dios es la santidad. Vivir, entender que eres una persona diferente al resto de la sociedad, al resto de los demás, como un niño. Cuando yo recuerdo esto, me da mucha risa y creo que te vas a acordar también cuando eras niño. Y decías, ¿por qué mis amiguitos sí pueden hacer eso? ¿Por qué yo no? Porque tú no eres tus amiguitos, tú eres diferente. Somos una familia diferente. Y eso es lo que tu familia trataba de enseñarte cuando te decía que tú no podías hacer lo que todos hacían. Si los demás gritaban, tú no debías gritar. Si los demás corrían, se portaban mal, tú no debías hacerlo. Tú dices, ¿pero por qué? Esa es la explicación, porque tú eres diferente. Tenemos que tener identidad. Eso es lo que Dios estaba dando con la ley, demostrarnos que éramos distintos, ayudarnos a vivir como distintos. Identidad. Santidad es eso. Santidad a Dios es apartados para Dios, para vivir agradando a Dios como Dios quiere. Podríamos decir que el libro de Levítico entonces contesta dos preguntas básicas del ser humano. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Y cómo puedo mantener mi comunión con Dios?
Génesis y Éxodo explican por qué están en el Sinaí. Pero Levíticos habla de cómo se relacionará el pueblo de Dios con Dios a partir de ahora. Nos habla de relación con Dios. Para algunos es un poquito complicado entenderlo y yo debo confesar que por muchos años a mí me aburría leer Levíticos. Yo no le entendía. Yo decía, Levíticos, ay, tener que leer todo eso. Esta ley, esta ley, esta ley. Pero ahora quiero explicarles algunos elementos importantes para que podamos comprender por qué era tan esencial. Es como quizás si tú quieres leer la Constitución de México y dices voy a estudiar la Constitución, pero si no tienes nada en que aplicarla, a lo mejor se te haga tediosa y aburrida. Sin embargo, la Constitución es una declaración de cómo debería ser el pueblo, el ideal del pueblo, lo que se espera del pueblo. Es lo mismo que sucede con el pueblo de Israel y con la ley que Dios les da. Es la identidad que Dios espera de ellos, la identidad que Dios les quiere dar, los cambios que Dios espera en su vida, las mejoras, el nivel de vida que Dios espera de ellos. Así que por eso les da el libro de Levíticos y estas leyes tan importantes. El nombre de este libro en las escrituras hebreas está tomado de la primera palabra del libro, que se traduce como el Señor habló. ¿Por qué? Porque esto era muy importante que ellos recordaran. Dios es el que estaba dándoles esta nueva identidad, el que les estaba diciendo quiénes debían ser ellos. Más adelante, Levítico se le da este nombre por la traducción griega que se hace del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Ya platicamos en primeras lecciones al respecto de eso. Fue la primera traducción que se hace al griego y se llama la Septuaginta por una leyenda, que esto no lo había dicho y se lo digo rápidamente. Se cree que fueron 70 estudiosos, por eso se llama Septuaginta, que empezaron a traducir el Antiguo Testamento sobre una traducción al griego, del idioma original. Cuando ellos estaban haciendo esta traducción, se dice que la hicieron cada quien aparte. Y cuando se juntaron para comparar sus traducciones, se dice que todos tenían exactamente la misma traducción. Esto es literalmente imposible, porque las personas que se dedican a la traducción saben que hay muchas maneras de interpretar una palabra, un texto, una frase, para poder explicarla con mayor claridad. Traducirla a otro idioma no siempre se va a traducir de la misma manera. Así que 70 personas hayan traducido y haya sido exactamente lo mismo, esta es la historia que se cuenta y que por eso se creyó que era una traducción que venía de Dios, la Septuaginta. Muy bien, entonces esta es la primera traducción que se da del hebreo al griego y se cree de hecho que estas eran las escrituras que Jesús leyó. Cuando él estuvo aquí entre nosotros, se cree que fue la Septuaginta la que él leyó y con la que él compartió. Imagínate, él compartió con el Antiguo Testamento, el Evangelio que nosotros creemos. Toma este dato y esta nota, por favor. Ahora, se le llamó así, la traducción al griego porque se relaciona con los levitas, que son los descendientes de Leví, a quien se les asignaron las tareas especiales del sacerdocio de Israel. Recordemos que del pueblo de los levitas viene Moisés, viene Aarón, viene su familia. Ellos son los que tienen la administración, los hijos de Aarón, de las cosas más, los sacrificios, las cosas más elementales. Aarón era el que es considerado como sumo sacerdote. Ya hablaré de esto en esta lección, espero no es de tiempo. Y el resto de los levitas estaban sirviendo en diferentes actividades como transportar la tienda de reunión, como la limpieza y demás elementos que ya platicaremos también. El libro menciona a los levitas, de hecho, solo una vez, en el 25, 32 al 34. Y la mayoría de las funciones descritas en el libro, debían realizarse por los sacerdotes de la familia de Aarón, quienes ofrecían en realidad los sacrificios, era lo que estaba platicando. Los levitas hacían el trabajo básico, como preparar el sacrificio, como la limpieza del lugar santo, como transportar los objetos sagrados utilizados en Israel para el servicio del culto. Ahora, esto es muy especial que tú lo anotes, muy importante que tú lo anotes. Los levitas, los servidores del templo de Dios, no eran solo los que estaban en el altar, no eran solo los que ofrecían el sacrificio. Las personas que limpiaban el templo también estaban sirviendo. Las personas que transportaban cosas también estaban sirviendo. Eran siervos de Dios, eran parte del pueblo escogido de Dios. Parte de lo que nosotros hacemos aquí en Betel, ustedes saben, también es hacer la limpieza. Esto nos gusta hacerlo y lo hacemos, hermanos, gente que viene a hacerlo, que se ofrece. Ustedes también son siervos de Dios. El que limpia un baño, el que arregla el templo, el que arregla una luz, el que arregla una lámpara, está haciendo un servicio para Dios.
Eran considerados parte del pueblo especial de Dios. Así que nada que tú hagas por Dios debes desestimarlo como poco. Si tú sirves con niños, si tú cantas aquí, en el culto, si tú predicas, si tú repartes un folleto, si tú compartes esta transmisión con alguien, si tú le dices a alguien que Jesús lo ama, todo lo que tú hagas para servir a Dios es valioso y te convierte en un siervo de Dios. Así que esto tienes que considerarlo, pero no solo es eso. La otra parte es la obediencia, el vivir como apartado para Dios, el amar a Dios, siervo de Dios. Sigamos más adelante. Las leyes dadas en el Sinaí eran una prueba más de los cuidados de Dios para con Israel. La ley era como la protección o el fundamento para el pueblo israelita. Iban a ser un mejor pueblo mediante obedecieran la ley, iban a permanecer, iban a ser benditos en cada área de su vida. Si el pueblo permanecía fiel a Dios y observaba las leyes y los rituales que Dios mandaba, pues tendrían una buena vida. Era una promesa. Y si se alejaban de Dios, si hacían lo que quisieran, pues el resultado sería sus propias consecuencias. Así que era su decisión, sufrir o vivir. Y esto es lo que pasa hoy mismo. Hoy mismo la Biblia dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dios le dice al pueblo de Israel en su momento, decidan. Dios nos invita hoy a decidir. Según Mayer Perman, el libro de los Levíticos puede dividirse de la siguiente forma. Número 1, leyes concernientes a las ofrendas, del capítulo 1 al 7. Número 2, leyes concernientes al sacerdocio, del capítulo 6 al 10. Número 3, leyes concernientes a la purificación, del capítulo 11 al 22. Número 4, leyes concernientes a las fiestas, capítulos 23 al 24. Y por último, leyes concernientes al país, del 25 al 27. Estas leyes o esta división es importante que la entendamos porque vamos a estudiar algunos de sus aspectos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre las ofrendas, un poco sobre el sacerdocio, vamos a hablar sobre las fiestas, algo de la purificación y algo de las leyes concernientes al país. No vamos a profundizar demasiado, tenemos que leer, vamos a profundizar lo necesario para que podamos tener más claro este asunto y comprenderlo lo mejor posible. Empecemos por las ofrendas. El libro de Levítico menciona 5 tipos de ofrendas. Estas son el holocausto, si tienes donde apuntar, hazlo, la oblación, el sacrificio de paz, la expiación por el pecado y la expiación por hierro. Levíticos 1 del 13 al 17 y 6 del 8 al 13 nos habla de esta primero. El libro de Levítico contiene reglas por las cuales se debían ofrecer los sacrificios. El primero de ellos era el holocausto. Este tenía que ser completamente quemado y el aroma ascendía al cielo como un aroma agradable a Dios. Cuando estudiamos estas ofrendas, debemos recordar esto. Este sacrificio tenía que quemarse completamente. No se le tenía que dar nada ni al sacerdote ni a la gente, sino era un sacrificio completamente sacrificado a Dios con todo y tenía que subir, quemado totalmente. Esto nos habla de aspectos, cada uno de estos sacrificios nos conecta con la obra de Cristo y eso es lo que voy a ir explicando para que podamos comprenderlo mejor. Tenemos que recordar la obra de Cristo en la cruz. Cómo Él se entregó, dice la Biblia, a sí mismo por nosotros. Un olor fragante, una ofrenda total. El holocausto tenía que ser un animal perfecto, criado por las personas que lo iban a ofrecer durante un año. Iban a verlo crecer y le iban a dar un cuidado especial. Tenía que ser el mejor animalito, la mejor oveja, blanca, que representaba pureza. Tenían que cuidarla de la mejor manera y tenían que llevarla al templo después del año de protegerla, de cuidarla, de tratarla con cariño y tenían que sacrificarla. Qué importante, porque así es como Dios, como Jesús envía a su Hijo. Lo mejor, lo querido. La gente cuando tenía que hacer esto, tenía que poner su mano sobre el sacrificio y sentía pues emocionalmente la carga de tener que sacrificarlo. Es importante mirar cómo Dios se entrega a través de Jesús para todos nosotros. Cómo nosotros tenemos que aprender a valorar este sacrificio.
se dio totalmente por amor a ti y a mí. No se reservó nada. Dice la Biblia que se negó a sí mismo por nosotros. Aunque nosotros sí hemos vivido con imperfecciones, hemos sido desobedientes, hemos hecho cosas incorrectas, Dios demuestra su amor para con nosotros de esa manera. Qué grande es el amor de Dios, que no se limitó por ti y por mí. El siguiente sacrificio, el de la oblación. Todas las ofrendas de Levítico nos hablan de la persona y de la obra de Cristo. En particular esta, que básicamente era la ofrenda de cereales, nos revela la perfecta humanidad de Jesús en toda su belleza, como la flor de harina. La flor de harina era una medida de harina que era totalmente limpia, no tenía ni un grumo, era una perfección absoluta. Así nos demuestra la belleza de Jesús, la limpieza de Jesús. Esto está en Levíticos capítulo 2, el versículo 1 al 16. Y bien podemos decir que Jesús ha sido el único hombre normal que ha pisado este mundo después de la caída. ¿Normal en qué sentido? Puro. Como Dios diseñó a Adán, pero Adán falló. Y Jesús no falló. Lo diseñó perfecto y fue perfecto. Y así como la flor de harina para su preparación tenía que ser molida, Jesús fue molido totalmente por nosotros. Todo esto nos refiere a sacrificios que tenemos que reflejarlos o presentarlos, enfocarlos pues hacia Jesús. Mirar cómo cada uno representa un aspecto esencial de lo que vendría después. En ese momento ellos no lo entendían. Solamente estaban obedeciendo y practicando lo que Dios les había mandado, pero no estaban entendiendo que era una representación del único que podría ser el Salvador, perfecto por cada uno de nosotros. Levítico 3, el capítulo 1 al 17, nos habla de la siguiente ofrenda, el sacrificio de paz. Cada una de las ofrendas, como decía, nos habla de algún aspecto admirable de Cristo y su obra. La ofrenda de paz, por ejemplo, era diferente a las otras porque el sacrificio se preparaba una parte importante para Dios, otra para el sacerdote y otra para la persona que ofrecía, siendo comida posteriormente allí mismo en un ambiente de alegría, de festividad. La ofrenda de paz nos habla de la comunión y el compañerismo. Tú no puedes decir que vives en paz realmente si estás honrando a Dios, pero no estás en paz con los que están a tu alrededor. ¿Te das cuenta cómo la ofrenda de paz tiene esta característica importante? Si tú dices que estás en paz y estás bien con la gente a tu alrededor, aparentemente, pero no estás conectado con Dios, no tienes paz real. No hay paz real en tu vida, porque la paz tiene que darse de esta forma, en conexión con Dios y en conexión con tus hermanos. Esto, algunos dicen teológicamente que representa la cruz, relación con Dios y relación con tus semejantes. Por eso la ofrenda de paz implicaba estos aspectos. Una vez que eran perdonados los pecados, era restaurada la comunión, la amistad, no solo con Dios. Este es el aspecto del que quiero hablarte, sino también con tus semejantes. La ofrenda de paz era una ofrenda para pedir perdón a Dios por lo que se habían equivocado. Pero un elemento esencial era que tenían que compartir ahí parte de esta ofrenda, porque Dios les demostraba la bendición de estar en paz con tus semejantes y conmigo es disfrutar realmente. Lo disfrutaba en un ambiente de gozo, de alegría, de disfrute, de deleite. Esta es la verdadera alegría, estar en paz con Dios y con los que están a tu alrededor. Jesús lo dijo, que la ley y los profetas se resumían, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Si somos verdaderos hijos de Dios, este elemento tiene que resaltar a nuestro corazón y tenemos que trabajar en ello, en el perdón, en el amor, en la amistad sincera, en arreglar nuestras relaciones. Vaya, que la vida con Dios nos desafía a una vida mejor. Levítico 4, del 1 al 12, nos habla la última de las ofrendas. Todavía no estamos en la última, ya dimos la de paz, vamos por la de expiación por el pecado, Levítico 4, 1 al 12. La ofrenda por el pecado nos recuerda una de las necesidades más profundas y desesperadas que tenemos todos los seres humanos. Los sacrificios de animales eran un símbolo de lo que después sería la muerte de Jesús en la cruz.
pues solo Él puede proveernos el perdón completo de todos nuestros pecados y librarnos de nuestros sentimientos de culpa. Como decía, cuando hacían la ofrenda por el pecado, tenían que poner la mano sobre el animal cuando era sacrificado. Recordarnos el precio de faltar, de desobedecer. Por favor, entendamos esto. La palabra pecado, una de sus implicaciones es relación rota. El pecado se da desde el momento que yo decido romper mi relación con Dios, desobedecerlo. El pecado me aleja de Dios porque desobedezco sus leyes y sus principios y me va a traer la consecuencia dura a mi vida. Y yo me olvido de esto pensando que no, es cuando yo pecar, incluso hoy en día ya no es una palabra muy utilizada, porque a la gente le cuesta trabajo decir, ay, no, mi vida es mi vida, yo no estoy pecando, no estoy ofendiendo a Dios. Pero nos olvidamos que pecado es esa parte cuando yo me lastimo a mí mismo, daño a otros, afecto a los demás. El pecado se traduce también así. La relación que rompo con Dios, pero la relación también que rompo con los que están a mi alrededor, cómo los daño y cómo me daño a mí mismo. Porque yo no me pertenezco a mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Mi vida pertenece a Dios. Si Dios me da la oportunidad de vivir, yo lo defraudo, lo traiciono, viviendo de una manera incorrecta, traicionándolo a Él, alejándome de Él, ofendiéndolo a Él, no haciendo lo que Él me enseña, lo que Él me manda. Entonces yo mismo estoy traicionando a Dios y estoy haciendo cosas incorrectas que me van a dañar y que me van a destruir. Este asunto del pecado es muy profundo, porque me vuelvo esclavo de esas mismas cosas, de mis pasiones, de mis deleites, de esas cosas que me lastiman, y luego no puedo salir de ahí. Y cuando estoy emproblemado con mi cantidad de situaciones y de circunstancias, me duele, me lastima, no quisiera vivir ahí, pero en realidad así voy a estar. Mientras yo no reconozca a Dios, no me humille y no vuelva a Él pidiendo perdón y cambiando mi manera de vivir. Este era el asunto de la ofrenda por el pecado. Nos recuerda que el único que pudo pagar por todos nuestros errores es Jesús. Ellos lo hacían y tenían que estarlo haciendo cada cierto tiempo, porque seguían acumulando pecados y pecados, necesitaban un sacrificio perfecto. Y Jesús era el único que podía completar todos estos elementos que ya he estado diciendo. Así que el sacrificio de Levíticos 4, del 1 al 12, nos recuerda la perfección del amor de Dios y del sacrificio de Jesús para darnos libertad total. El último sacrificio del que voy a hablar hoy, para poder terminar esta clase y continuar la siguiente, es la expiación por el hierro, que se encuentra en el capítulo 5, 14. La sangre de la expiación por el hierro tenía un aspecto de limpiar la conciencia y llevar al que ha errado hasta el ofendido. El asunto era que tenía que restituir el daño, pero además añadía una quinta parte más. Si alguien le debía a alguien, tenía que hacer esto, no solo restituir, sino añadir algo más. Esto está en el capítulo 6:5. El que ha perjudicado es perdonado y el perjudicado sale ganando. Mira, relaciones interpersonales. Ninguno de estos sacrificios tenían eficacia en sí mismos. Solo miraban hacia el futuro, al verdadero sacrificio, al sacrificio del Hijo de Dios, según Hebreos 10. Los oferentes tenían que ejercitar su fe, de lo contrario de nada les servía. No solo era el acto externo de ofrecer un sacrificio, sino creer en la palabra dada al respecto, de que ese sacrificio estaba cumpliendo una función específica. Cristo se ha ocupado de los pecados incluso que cometemos contra otros, pero nosotros tenemos que restituir en nuestras relaciones. No debemos olvidar esto, nuestra responsabilidad. Este sacrificio nos invitaba a no olvidar que si yo ofendo a alguien, tengo que ir y arreglar mi situación con alguien. Para Dios era muy importante que el pueblo viviera en comunidad y en armonía. Amados, si somos pueblo de Dios, tenemos que trabajar en esta parte. No en decir, no, pues fue un error y ni modo, hay que se vean las cosas. No, tenemos que aprender a vivir en armonía. Tenemos que aprender a vivir en humildad para poder ir con nuestros hermanos, para poder ir con los que hemos ofendido y decir, reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué. Así como Dios me perdonó a mí, yo también voy a perdonar. Yo también voy a trabajar en arreglar las cosas, en hacer las cosas bien, en tener buenas relaciones, porque sé que es mi deber como hijo de Dios. Queridos, quiero invitarles a que oremos para terminar este tiempo y le digamos a Dios, ayúdanos.
a trabajar en nuestras relaciones contigo, pero también en nuestras relaciones con nuestros semejantes, a trabajar en nuestra profundidad en cuanto a amarte, a buscarte, pero también en no olvidarnos que tenemos que aprender a amar a los que están a nuestro alrededor, a trabajar en relaciones sanas, a ser humildes y abandonar todo aquello que nos está haciendo altivos para vivir de una mejor manera, como el pueblo que Dios espera, un pueblo mejor, un pueblo más obediente, un pueblo más entregado, un pueblo más sincero, un pueblo que no viva de religión, sino de relación con Dios. Señor, estamos delante de ti, reconociendo que no somos perfectos y que necesitamos mucho para hacerlo. Te necesitamos a ti, Señor. Tú eres el único que puedes ayudarnos, darnos la fuerza, la capacidad para alcanzar, Señor, una vida como la que tú esperas. Por favor, suplicamos que nos limpies, que nos fortalezcas, que nos ayudes para vivir ese nivel de vida que tú nos marcas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un mejor pueblo, un pueblo que te ame de verdad, un pueblo que te busque de verdad, un pueblo que se entregue sin condiciones por ti, Señor, porque te ame. Que aprendamos el precioso valor de la obediencia, de demostrar que te amamos obedeciendo, de buscar, Señor, demostrar que te amamos mientras te buscamos más a ti, mientras nos ocupamos más de la oración, del estudio de la palabra, del ayuno, pero también del estar bien con nuestros hermanos. Por favor, Señor, ayúdanos a recordar que la relación contigo se demuestra en la vida práctica, en la cotidianidad, en lo que somos y vivimos a diario, con lo que estamos, Señor, con los que nos relacionamos. Permite que busquemos tu presencia y que tu presencia habite en nosotros, Señor, y que nosotros nos ocupemos de construir cada vez más una vida más obediente, una vida diaria, Señor, de comunión contigo, de búsqueda de ti, para que sea, Señor, un resultado lógico el que tú vivas en nosotros, porque sabes que nos estamos ocupando de construir nuestra vida para ti, para darte gloria. Que la bendición venga como tú, Señor, la has planeado, en el tiempo que tú quieras. Que seamos gente que creamos en ti y lo demostremos obedeciendo. Te damos gracias porque tú nos has hablado esta mañana. Síguenos guiando en obediencia, en amor, en profundidad contigo. Por favor, Señor, nos ponemos en tus manos. Dirígenos y permite que podamos seguir este estudio, que cada vez más personas se añadan para seguir creyendo en ti, amándote a ti y buscándote a ti con todo el corazón. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a cada persona que nos hace el favor de acompañarnos, de orar con nosotros, de estar todo este tiempo. Es una hora de estudio, por eso este tiempo no es solo una reflexión, no son solo tiempos de oración, este es un tiempo de estudio, de disciplina. Y te invitamos a que sigas haciendo lo que sigas cultivando esta disciplina de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, que tú puedas leer el libro de Éxodo. Ya hemos terminado hoy el estudio del libro de Éxodo, que puedas empezar a leer el libro de Levítico para que vayas comprendiendo todas estas cosas que vamos diciendo. Ojalá hayas podido leer ya Génesis, Éxodo y estés leyendo Levítico para avanzar con nosotros. Vamos a estudiar Levítico todavía, la siguiente clase, y vamos a hablar sobre los sacerdotes, vamos a hablar también sobre el templo en la siguiente clase. Quizá nos extendamos un poco hasta una siguiente clase más. Recuerda que las clases son los martes a las 10 de la mañana y los viernes a las 8:30 de la noche. Si tú no puedes conectarte exactamente en esos horarios, puedes conectarte después. Recuerda que la lista de reproducción la tenemos tú entras a la página de Betel en Facebook, le das donde dice videos y vas hacia arriba, ahí te va a aparecer la lista de reproducción donde estamos guardando todos los videos de este tiempo de clase. Tómalos, por favor, sabemos que te va a ayudar. Vamos a continuar haciendo esto con toda la Biblia, primero Dios. Así que este es un estudio que va a ser bastante extenso y que te va a ayudar a comprender más acerca de Dios, acerca de su voluntad y a seguir creciendo en cada área de tu vida y también a bendecir a otros, a compartir su palabra. Así que sigue por favor mirando estas transmisiones, sigue compartiéndola, invita a otros a que sean parte de este proyecto. Te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que hoy por la noche tenemos transmisión. Hoy a las 8:30 de la noche tenemos la transmisión del grupo de varones. 8:30 de la noche. Mañana te recuerdo que en la mañana
igual que el resto de la semana, hasta el viernes, tenemos oración 6:30 de la mañana. Y por las noches, el miércoles, tenemos la reunión de mujeres 8:30 de la noche. El jueves a las 7 de la noche por el canal de YouTube. Este es por YouTube. Tenemos Betel San Luis Potosí, tenemos la transmisión especial de educación, que tenemos la entrevista con nuestro pastor, el pastor Paco Díaz. Y el viernes continuamos con la siguiente sesión de nuestras clases a las 8:30 de la noche. El sábado, recuerda que tenemos reuniones presenciales con jóvenes y adolescentes. Mándanos un inbox para más detalles. Y te recordamos que el domingo de las 3 reuniones presenciales, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Ven con nosotros a celebrar a Dios. Y si no puedes estar de manera presencial por YouTube, Betel San Luis Potosí, puedes ingresar y a las 10 de la mañana tenemos nuestra transmisión en vivo por ese medio. Un fuerte abrazo de parte de nuestro pastor, el pastor Paco Díaz, y un saludo también de parte de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Que Dios te bendiga y te guarde, y que sigamos creciendo en Dios. Cualquier duda, por favor, mándanos un inbox o escríbela en los comentarios y estaremos contestándola en breve. Hasta pronto.